Bienvenidos al espacio de opinión y análisis de la 4TV. Soy Germán Castro y esta es ya la novena entrega de la serie El primer mexicano simbólico. Por cierto, las otras las pueden encontrar aquí en el canal. El planteamiento que voy a leerles enseguida ni es mío ni lo comparto. Es una tesis del ex canciller Jorge G. Castañeda y la tomo de su libro Mañana o Pasado, el misterio de los mexicanos, publicado en 2012. Dice el foxista: a nivel anecdótico, pero de ninguna manera insignificante, se puede decir que el primer mexicano, en el sentido actual del término, no fue el hijo de la Malinche y Hernán Cortés, Martín Cortés, como cuenta la leyenda. Y luego, entre paréntesis, afirma: aunque estrictamente hablando los primeros mexicanos fueron los hijos del explorador español Gonzalo Guerrero, mestizos nacidos en la península de Yucatán. Primero, ¿cuál leyenda? ¿Cuál leyenda, señor Castañeda? Segundo, los hijos de Gonzalo Guerrero, quien no fue un audaz explorador, sino más bien un pobre marinero que naufragó, y quizá, solo quizá un guerrero, si llegaron realmente a existir, no pudieron haber hablado náhuatl, la lengua de los mexicas, sino maya, como su supuesta madre. Recordemos, 1. Que las comunidades que se asentaban en el Mayab antes de la llegada de los europeos se encontraban totalmente fuera de la hegemonía del imperio Colúa mexica. 2. Que durante la mayor porción de la época colonial, la península no formaba parte de la Nueva España. Y 3. Que los yucatecos decimonónicos declararon su independencia de España días antes de que lo hiciera México, al cual decidieron adherirse posteriormente y de manera voluntaria. O sea, y dicho sea muy de sopetón, Yucatán ya era Yucatán mucho antes de ser una provincia de México, de tal suerte que, estrictamente hablando, a los hijos de Gonzalo, en dado caso, deberíamos llamarlos los primeros yucatecos, no los primeros mexicanos. Continúa Castañeda, dice: Cortés tuvo 2 hijos, ambos llamados Martín, uno nacido fuera del matrimonio con Marina, y otro con su mujer española, quien heredó el título nobiliario. Lo siento, pero no fue así. Cortés no tuvo 2 hijos, tuvo más. La gran mayoría fuera del matrimonio. Eso sí, que se sepa, solamente a 2 les puso el nombre de su propio padre, Martín. Y por supuesto que la mujer española de Cortés no heredó el título nobiliario que Carlos V otorgó al conquistador. Claro, Marqués del Valle de Oaxaca. Lo heredó más bien al hijo. ¿Quién sabe? Quizá todo lo anterior fue lo que trató de afirmar el señor Castañeda Gutman, pero bueno, hay que saber poner comas, ¿no? En fin, enseguida, Jorge G. Castañeda, fallido coordinador de la campaña del panista Ricardo Anaya, sorpresivamente sostiene, leo: el primer mexicano fue la Malinche misma, que se ganó la confianza de Cortés y le tradujo y explicó la naturaleza de los retos a los que se enfrentaría. Lo acompañó y lo consoló cuando las circunstancias se tornaron amargas, y lo apoyó cuando mejoraron. Bueno, en su segunda carta de relación, Cortés relata su avance de Veracruz hacia Tenochtitlán, pero no menciona nunca a Malinali, ni media palabra acerca de su intérprete, la mujer que efectivamente lo apoyó en las buenas y en las malas, incluso en las muy, muy malas, como cuando los tlaxcaltecas estuvieron a punto de aniquilar a los expedicionarios españoles. Un reporte, sin embargo, que apoyó
Malinali a Cortés, que en cambio sí se tomó la molestia de escribir Bernal Díaz del Castillo, quien dice el cronista: cuando todos estábamos heridos y dolientes, jamás vimos flaqueza en ella, sino muy mayor esfuerzo que de mujer. Hasta ahí la cita de Bernal. Ahora, ¿notaron que Castañeda escribió que la Malinche no solo fue la madre de sus hijos? Marina no fue la madre de los hijos de Hernán Cortés, quien con certeza fue padre de 11, al menos. Fue madre nada más de uno de ellos, el varón primogénito Martín, el mestizo, quien nació a finales de 1522, probablemente en lo que hoy es Coyoacán, y a quien años después, a petición del propio conquistador, el Papa Clemente VII, legitimó por medio de una bula firmada en Roma en abril de 1526. Por cierto, en el mismo documento, el pontífice legitimó a otros 2 bastardos de don Hernán, Luis y Catalina, retoños que había procreado con 2 señoras ibéricas, Antonia Hermosillo y Leonora Pizarro, respectivamente. Bien, sigue Jorge G. Castañeda en referencia a doña Marina. Y con quien compartía su cama, es decir, Cortés, sino también y sobre todo fue su aliada y consejera política. Hasta ahí la cita de Castañeda. El eufemismo compartir su cama resulta no solo impreciso y desafortunado. Bueno, en principio, ¿a quién puede entrarle en la mollera que entonces la esclava tuviera ya no digamos una cama, sino cualquier otra posesión? Esto también, sobre todo, resulta injusto. ¿Que la muchacha actuó como su consejera? Sin duda. No en balde los indios llamaban a Cortés Capitán Malinche. Continúa Castañeda y ojo que aquí que sí que se le nota el cobre. No tanto el cobre, sino más bien el logotipo azul. Dice: a pesar de su origen indígena, Marina se convirtió en la primera mexicana. A pesar de ser indígena, pues yo diría que en dado caso, ¿no? Sería justamente por ello. En fin, luego el ex canciller se pone o trata de ponerse filosófico y dice: a pesar de su origen indígena, Marina se convirtió en la primera mexicana en cuanto puso en práctica lo que sus descendientes repetirían. 2 puntos. Buscar soluciones individuales a problemas colectivos, llevando ambos términos al extremo. La explicación de Castañeda pretende ser claro cultural. La Malinche, algo así como la matriarca del individualismo, que según argumentará páginas adelante, es una de las características definitorias que aqueja a sus descendientes, nosotros, los mexicanos. Dice Castañeda: la solución individual consistió en seducir y acostarse con el enemigo, y el problema colectivo fue nada menos que el cataclismo que golpeó a Tenochtitlán. La Malinche simplemente recurrió a sus talentos individuales para convertir la necesidad en virtud y salvar espléndidamente bien su pellejo. Sopas. La Malinche sedujo a Cortés para tirárselo. Pobre españolito. Al acusarla de traidora, Castañeda insiste en la malversión de Malinche, la difama. Que se acostó con el enemigo para salvar el pellejo. ¿Tuvo opción? ¿Enemigo Cortés? ¿De quién? ¿De ella? Recuerden, Malitzin era una esclava de unos caciques tabasqueños, quienes en tal condición, en condición de esclava, se la regalaron a Cortés. Definitivamente no era una mexica, más bien provenía de un cacicazgo tiranizado por los antiguos aztecas. Y si atendemos a la versión de Bernal Díaz del Castillo, más bien ella, Malitzin, había sido traicionada, pero por su propia madre.
Así que cuando se alió a Cortés, ¿a quién podría haber traicionado? A mí me parece que a nadie. En fin, opino que la Malinche no es una buena candidata para ocupar el puesto del primer mexicano simbólico porque es un personaje bastante ambiguo y al menos, hasta bien entrado el siglo XXI, 2018 para ser precisos, decididamente maldito en las páginas de la historiografía oficial. Ni Malitzin ni Doña Marina, más allá de cualquier verdad histórica, simbólicamente la Malinche fue la traidora, la primera malinchista. Afortunadamente, las cosas están cambiando. Hace poco, realmente muy poco, apenas el 30 de septiembre del año pasado, desde la Presidencia de la República se impulsa la reivindicación de Malitzin. La presidenta Sheinbaum dedicó el Día Internacional de la Traducción a la Malitzin y las mujeres indígenas. No es poca cosa, ¿eh? Claudia se refirió explícitamente al planteamiento de Octavio Paz, quien, como bien ustedes saben, plantó en su libro El laberinto de la soledad la visión que durante años se mantuvo como la canónica, a saber, la Malinche fue una traidora y los mexicanos somos sus hijos, los hijos de la chingada. Esa visión, imagínense, era tan malinchista como Cipaya, como la de Castañeda y el panismo. Malitzin, Doña Marina, llegó a hablar 5 lenguas. Fue una gran comunicadora. La leyenda negra de la Malinche nos ofende a todos. Llamar malinchismo al cipayismo mexicano, eso sí es malinchista y racista, es machista además. Es más, está de la chingada.